mesa de organizaciones políticas de cara a las comunidades y que habláramos aquí de algo tan importante como es la vivienda. Primero voy a situar una cuestión que creo que me ha sorprendido. A algunas organizaciones se les acusa de atanismo, o sea, que están descubriendo el mundo. A mí me ha sorprendido que algunos se olviden de su historia, porque eso sí que significa atanismo. Se olvidan absolutamente de todo lo que ha ocurrido antes, se olvidan de sus responsabilidades en el desarrollo económico y en el modelo de desarrollo económico de este país, y ahora parece que vienen de nuevo. En este caso el de la vivienda. El problema de la vivienda es un problema nuclear. Desde el movimiento ciudadano en la transición ya había movimientos importantes por el derecho a la vivienda, por el derecho social a la vivienda. Recuerdo libros como Vivienda por Vivienda, en aquellos traslados, en aquella limpieza que se hacían de los cascos históricos para ofrecerla a determinados sectores sociales y dejar a la gente en los barrios marginales. Recuerdo que reivindicábamos que la vivienda no debería ser superior, el precio de la vivienda, a un 10% de los ingresos de las familias. Y esto yo creo que todavía tenemos que seguir reivindicándolo. Hay que tener también en cuenta que la vivienda en nuestro país ha sido uno de los elementos fundamentales de acumulación de capital. Lo fue en todo el proceso de la migración del campo a la ciudad de los años 60-70 y se replicó, aumentó y demás a partir del año 96, donde absolutamente todo el mundo fue cómplice con la burbuja inmobiliaria. Y todo el mundo que tenía responsabilidades políticas, tanto en el gobierno central como en el gobierno autonómico, como en los ayuntamientos. Recuerdo, por ejemplo, el PGU de Córdoba, donde creciendo Córdoba a 1000 habitantes por vivienda, 1000 habitantes año, se querían construir 5000 viviendas cada año. Yo preguntaba, ¿por qué? Si crecemos 1000 habitantes hay que construir 5000 viviendas. Pregunté, ¿era por necesidad? En una mesa redonda también. No, construimos para el mercado. Y aquí entra otra contradicción que me parece importante. Se ha esbozado antes también. ¿Es posible que un derecho social esté regulado por el mercado? No, imposible. Es un antagonismo total. Un derecho social no puede estar regulado por el mercado, porque el mercado lo que quiere conseguir es máximo de beneficio en mínimo de tiempo y le trae al pairo los intereses sociales. Luego, para eso tenemos los estados, para regular que los derechos sociales no queden en manos de especuladores, de empresas privadas, que el único interés que tienen es el interés de sacar sus beneficios y a los demás que salga el sol por antequera. En la última etapa de la burbuja inmobiliaria, además, ha servido no solamente para la acumulación económica y la explotación de este país, no solamente por el mercado financiero de este país, sino que, y de aquí ha venido también otra serie de consecuencias y nos ha golpeado la crisis de manera especial, sino que aquí también venían capitales absolutamente de toda Europa. Bancos italianos, italianos, alemanes, británicos que invertían aquí, porque aquí era el chollo donde multiplicaban sus beneficios rápidamente. Y por eso nos ha golpeado con máxima insistencia, y en un sector como el sector de la construcción nos ha golpeado duramente la crisis más que en otros sitios. Lo estamos sufriendo, por eso tenemos unos niveles de desempleo tan altos como los que tenemos en la actualidad. Y a esto además ha tenido otra consecuencia, ha traído de mano la corrupción. Posibilitar entregar unas determinadas zonas de nuestras ciudades a determinadas empresas, eso se ha hecho a cambio de maletines que iban y venían y sobres que iban y venían. Se ha hecho con la vivienda y se ha hecho con la obra pública. Para las empresas constructoras, que curiosamente están vinculadas también en los consejos de administración a las empresas eléctricas y están vinculadas también a la banca. Son un grupo de trileros que entre ellos
nos organizan con la quiesencia habitual de nuestros mandatarios y mandatarias. Y a esto tenemos que intentar ponerle pie en pared. Tenemos que ponerle pie en pared. Porque otra de las consecuencias que ha sido era que cuando el banco a mí me decía y me daba un préstamo diciendo que mi vivienda costaba 200.000 euros y me la ha hecho un perito suyo. De pronto me dice que mi vivienda vale 60.000 euros. Oiga, usted no me dijo que valía 200.000 y me dio un préstamo para 200.000. Ahora, ¿por qué me dice usted que vale 60.000? Pero si yo ya he pagado los 60.000 que usted me dice. Luego, en todo caso, si yo ya he pagado de mi préstamo he pagado 100.000 euros y la vivienda dice que vale 60.000, deme usted los 40.000 que me ha cobrado de más. Y quédese si quiere con la vivienda, que yo no puedo seguir pagando, pero por lo menos me da usted parte de lo que yo he pagado, ¿no? Con lo cual toda la cuestión de lo que se ha planteado, incluso de lo de la dación en pago, sigue siendo injusto para la gente que le ofrecen la dación en pago. En todo caso habría que regular el tiempo que ha estado viviendo, equipararlo a un alquiler habitual, y esa sería la parte que tendría que pagar el ciudadano o ciudadana en todo caso. Por tanto, debemos de seguir nuestras autoridades, nuestro Parlamento y controlando a nuestro gobierno, tiene que dejar de legislar para los intereses de esos sectores económicos que están todos absolutamente aliados, que están todos absolutamente vinculados para frenar todo este proceso. Y por tanto hay que rescatar también otro elemento fundamental, y es que en España la vivienda, a diferencia de otros países, ha habido otros también, se ha estimulado permanentemente la compra y la propiedad de la vivienda, frente a otros países en los cuales hay un parque de alquiler mayoritario y un parque de propiedad minoritario. ¿Por qué? Porque los alquileres son lo suficientemente bajos para que yo no tenga que estar fijado a una vivienda, y si mañana me voy no tengo problema, o si quiero cambiar de barrio no tengo problema, porque me cambio de alquiler y ya está. Pero aquí se ha estimulado para expoliarnos, y se ha estimulado también porque en la medida en que yo tengo una hipoteca que pagar, en esa medida yo seré una persona más dócil en mis reivindicaciones sociales, en mi empresa, etcétera, etcétera. Porque tengo una carga a la espalda que tengo que soportar. Y a todo eso tenemos que hacerle frente. Hay otro elemento que me parece también que creo que es fundamental en este momento. En este momento, con lo de la crisis económica y con un parque viejo de vivienda, nos encontramos que millones de personas en todo el Estado y en Andalucía están sufriendo pobreza energética. No pueden tener su casa en unas condiciones de habitabilidad mínimamente dignas. ¿Cuál es la razón? Una, que las viviendas que nos han vendido eran viviendas de cartón piedra. La otra razón, que las empresas eléctricas han subido el 80% el precio de la energía eléctrica de nuestro recibo de la luz en los últimos 5 o 6 años. Y la otra razón es que con la crisis económica los ingresos en nuestras casas han sido menores. Luego hay que buscar soluciones, y soluciones de mano de la legislación también, y de las propuestas que hay de la Unión Europea, y de fondos de la Unión Europea y de fondos propios, para intentar llevar políticas que solucionen todos estos problemas. Además hay que tener en cuenta otra cuestión importante. Estamos también en una crisis económica porque nuestro país importa el 80 y tantos % de la energía que consumimos. El 4,5% del Producto Interior Bruto de este país es de la importación de productos energéticos. Eso significa una deuda que entre todas y todos tenemos que pagar. Y además resulta también de que estamos con un problema serio, que es el problema del cambio climático. Y ve usted que el problema del cambio climático no son tonterías, no son vainas. En Córdoba, el año pasado, en la temporada pasada, vamos a ver lo que ocurre en esta, que vamos por el mismo camino, según Asaja, se perdieron 400 millones de euros en la aceituna y 22 millones de jornales en la aceituna.
la temporada pasada, y este año vamos camino de lo mismo. Y lo decían claramente, problemas de sequía y problemas de subida de temperatura, de olas de calor. Luego, ¿podemos poner en marcha políticas que intenten cerrar un círculo virtuoso en vez de un círculo de corrupción y de beneficio de los de siempre? Yo creo que sí, creemos que sí. ¿Cómo? Uno, rehabilitación energética de viviendas. Tenemos una propuesta de rehabilitar cada año en España 200.000 viviendas, no 8.000, ni 3.000, ni 4.000, 200.000 viviendas, creando 400.000 empleos con la rehabilitación de viviendas. Si rehabilitamos la vivienda y la rehabilitamos energéticamente para que cueste menos trabajo mantener nuestra vivienda fresquita en verano, en Córdoba va a ser difícil, pero fresquita en verano, y calentita en invierno, que es posible técnicamente, ocurrirá que el que tiene pobreza energética tendrá, uno, su factura de la energía, su factura de la luz será más baja. Dos, crearemos empleo y podrá pagarla. Tres, disminuiremos la importación de crudo, que entre otras cosas nos aboca también a guerras para conseguir crudo barato. 4, conseguiremos también disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que están provocando el cambio climático. 5, en vez de hacer grandes empresas constructoras, rehabilitación energética de viviendas que está distribuido, son pequeñas empresas porque no se pueden hacer grandes bloques de vivienda, habrá que ir vivienda a vivienda estudiándolas, y por tanto creación también de empleo local y economía local. Luego, este tipo de medidas, junto con otra que va en contra incluso del Código Técnico de Edificación, se ha sacado, ahora en estos momentos, se acaba de sacar tanto la legislación europea como el Código Técnico de Edificación plantea el uso de energías renovables en nuestras viviendas. Y resulta que sale una ley de autoconsumo que impide prácticamente que sean rentables la instalación de instalaciones de autoconsumo. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, en el año 2008, en el sector, solamente el sector de la fotovoltaica, trabajaban 21.000 personas y ahora trabajan 7.500? ¿Saben ustedes que colocar paneles solares en nuestra casa nos produce energía eléctrica más barata que pagársela a Endesa? ¿Saben ustedes que si colocamos paneles solares en el techo de nuestra casa nos baja nuestra factura eléctrica? ¿Saben ustedes que creamos empleo? ¿Saben ustedes que, por ejemplo, en el polígono de Guadalquivir, donde tienen paneles de agua caliente sanitaria, han creado una pequeña empresa local del barrio para limpiar los paneles y para mantenimiento? Bueno, pues estas son soluciones que están ahí y soluciones que son las por donde se debe andar. En vez de estar dándole, por ejemplo, este año, 300 millones a una empresa constructora para que haga una variante en Córdoba para que los trenes que van desde Sevilla hasta Málaga en el AVE no tengan que entrar en Córdoba para 15 kilómetros. O sea, para eso sí hay dinero, no hay problema. Siempre preguntan, oye, ¿usted dónde va a sacar la financiación? Ahí la tiene usted. Ahí la tiene usted. Más todos los ahorros que se van a producir en nuestras facturas eléctricas y en nuestras importaciones de crudo y de sectores energéticos. Pues nada más. Yo creo que este es el camino y, por favor, cuando se acusan algunas formaciones políticas emergentes de adanes son aquellos que quieren borrar su historia, lo repito, borrar su historia, y no asumir las responsabilidades de lo que han venido haciendo durante todo este tiempo. La única manera de que avancemos en esta otra línea es justamente que los ciudadanos y las ciudadanas, el día en que tengan que tomar su decisión con un papelito echándolo en donde deben echarlo, lo hagan correctamente para realmente trabajar en pro de su interés y no en pro de los intereses de otros. Muchas gracias.